nombre del Señor Jesucristo, saludo a todos quienes ven este programa. Lo hacemos con el propósito de compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor. Así que vamos a estar leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El propósito y plan de Dios a través de Jesucristo y a través de la obra salvadora que Él realizó a través de la cruz del Calvario, el plan de Dios fue la salvación. Podemos decir que es el tema a través de toda la Biblia, desde el comienzo hasta el final. La salvación y, bueno, aunque el Señor Jesucristo dice que fue manifestado en los postreros tiempos, pues dando lugar a que la humanidad pues completara su número, y a través de la historia del hombre pues encontramos ese propósito de Dios. Así que a través de Jesucristo el Señor ha querido manifestar su gran amor, su gran misericordia para rescatar al hombre, por cuanto, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que es a través del Señor Jesucristo que el hombre vuelve a su estado, podemos decir, original, conforme Dios lo creó allá en el huerto del Edén. Y para lograr este propósito de restauración, de regeneración, pues Dios tuvo que enviar a su Hijo y hacer que Él tomara forma de hombre, de ser humano, y a través de esa condición poder redimir al hombre, por cuanto la Escritura dice que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, y recordando que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces de ahí que el propósito de Dios es salvación, es vida eterna, es restauración, y todo esto está relacionado con su plan, con su propósito. El tema que tocamos para hoy es la formación del carácter y personalidad del hombre. Esto sencillamente ocurre, pues digamos, bajo los parámetros y bajo los propósitos de Dios, que corresponden pues solamente a Dios. Realmente el hombre no puede ser transformado por sí mismo, ni tampoco por la forma, pudiéramos decir, que ofrece este mundo, porque a partir de su caída el hombre fracasó, el enemigo tomó control de pensamientos, de voluntad, tomó control de todo, y así que lo que el hombre hace sobre la tierra a partir de su caída, pues es todo lo terrenal, es todo lo que concierne a este mundo, lo que concierne a este sistema, y todo esto pues influenciado por el poder de las tinieblas. Así como dice la Escritura, también en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 13, allí dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces está hablando acerca del propósito de Dios que fue manifestado, fue dado a conocer al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de la ley, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo 19. Allí habla acerca de lo que Dios quería y pues le dijo al pueblo: vosotros sois una nación santa, vosotros me seréis santos, eh, seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, encontramos que desde el principio Dios quiso la restauración, la recuperación, la renovación, la regeneración del hombre a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que es una obra que realmente, como dice en Filipenses 1:6, el que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra que le corresponde completamente a Dios, no con conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia humana, sino de parte de Dios, es decir, el conocimiento, la formación, la instrucción, la capacitación, el entrenamiento, todo esto viene de parte de Dios. Pero esta obra comienza realmente con el nacimiento del, del hombre, con el nacimiento de Jesucristo, que es la nueva forma, que es el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dijo Pablo, pues escribiendo a los Gálatas en el capítulo 15, capítulo 6, versículo 15, dice que la incircuncisión no es nada, ni la circuncisión vale algo, sino una nueva creación. Entonces, entendemos que esa nueva creación pues, viene a través de Jesucristo y es por la fe que el hombre adquiere esa nueva naturaleza, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿sí? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 7. Entonces, entendemos que para el hombre ser restaurado, ser renovado, necesita morir y necesita nacer. ¿Cuándo ocurre ese nuevo nacimiento? Bueno, entendemos por la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces, este nuevo nacimiento se efectúa a través de la obra del Espíritu Santo. Pero cuando el hombre obedece al llamado del Señor, dice que que a todos los que le recibieron, entonces solamente los que reciben a Jesucristo, es decir, atienden al llamado y reciben a Jesucristo y creen en su nombre, a través de este acto, Dios obra el milagro sobrenatural del nuevo nacimiento. A partir de ese momento, entonces comienza su formación. Es lógico que el hombre tiene que comenzar a, a escuchar, a recibir la enseñanza, a recibir la instrucción, el significado de un cambio de vida, de una transformación, teniendo en cuenta la muerte del Señor Jesucristo y como dice en Romanos en el capítulo 6, a partir del versículo 1, ¿sí? Que el bautismo es una forma de restauración, es una forma de un simbolismo de muerte entre nosotros y el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando Cristo murió, llevó y cargó el pecado de todos nosotros y nos tomó a todos nosotros como si nosotros hubiésemos sido crucificados juntamente con Cristo. Es a raíz de ahí que se inicia ese nuevo nacimiento.
También el Señor en muchas ocasiones lo mencionó: si no os volvéis y os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios, dando a entender acerca de una nueva formación. Entonces nuestro carácter es completamente formado a través de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza que viene de parte de Dios, de acuerdo a los principios, a los estatutos, decretos, mandamientos de Dios, y la obra del Espíritu Santo a través de la palabra se efectúa ese nuevo nacimiento y esa nueva formación. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la Escritura que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. También en Efesios habla acerca de esta regeneración. Dice que ya no nos conformemos a la vida que antes tenías, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para llegar a ser revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, ese cambio, esa transformación, esa formación de nuestro carácter, de nuestra personalidad, es la que aprendemos, la que el Señor establece en nosotros a través de su Espíritu Santo que nos ha dado y que ha derramado en abundancia en nuestra vida, quien nos instruye, quien nos lleva a la voluntad de Dios, quien transforma nuestra vida, quien viene a vivir dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad y para hacer que podamos vencer al enemigo, podamos hacer morir lo terrenal, las obras de la carne, deseos de la carne, pensamientos de la carne, trayendo a nosotros una renovación de entendimiento, de comprensión de las cosas, y que podamos asimilar, que podamos entender cuál es el propósito de Dios, qué tiene que ver nuestra vida con el reino de Dios, qué hacemos con este mundo, con este sistema, con esta forma que la educación, la formación que el hombre en su conocimiento, en su sabiduría terrenal, pues solamente le sirve para esta vida, pero el conocimiento que nos lleva a crecer, como dice también en Efesios 4:11, ¿no? Hasta que todos lleguemos, 4:13, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, se requiere de una formación, de un adiestramiento, de una enseñanza, de un aprendizaje por la palabra, por medio del Espíritu Santo, hasta llegar a obtener ese carácter espiritual, ese carácter de Jesucristo, ese conocimiento de Cristo, ese crecimiento, esa estatura de la persona del Señor Jesucristo. Y entonces de esa manera estaremos capacitados para ser ciudadanos del reino de los cielos, y en esa condición el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, espero que esta palabra haya surtido efecto en sus corazones, en su espíritu, para tomar conciencia acerca de la importancia de que nuestro carácter, nuestra personalidad esté formada, esté edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de el Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a hacer una oración agradeciendo a nuestro Dios por habernos concedido recibir esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar, Señor, a ensanchar este conocimiento acerca de tu propósito y de tu plan, el cual a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo y tu bendita palabra, Señor, nos edificas para ir creciendo en ese conocimiento de tu palabra, de tu verdad, que es la herencia gloriosa que tú has preparado para nosotros, restaurar la imagen de Dios, restaurar nuestra semejanza a ti, Señor, en el carácter espiritual. Dios del cielo, muchas gracias te doy en el nombre
de Cristo Jesús. Dios les bendiga, un feliz día para todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.